parámetro es un parámetro que nos define o se define tal como dice la diapositiva, que es la capacidad del método analítico de mantener su desempeño a presentar variaciones pequeñas pero deliberadas en los parámetros normales de operación del método. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a retar mi método a ver si bajo cambios pequeños, ¿sí?, que ocurren durante el proceso de operación normal de este método, mis características principalmente de exactitud se van a ver o se van a mantener. Nos va a proporcionar un indicativo de la fiabilidad del procedimiento durante el uso normal. Recuerden, durante el proceso durante la aplicación del método analítico, pueden haber cambios, pero nosotros debemos de prever estos cambios que puedan modificar la cuantificación de nuestro analito. Por ejemplo, en métodos bioanalíticos, ya ven que hay que separar si es plasma o sangre, pues nosotros tenemos el paquete celular, ¿no? Además tenemos proteínas y lo que es separar esos componentes de la matriz, entonces vamos a hacer un proceso de extracción. Pero, por ejemplo, yo puedo variar el tiempo de extracción. Si precipito proteínas o hago extracción líquido-líquido, sólido-líquido, puede haber variaciones pequeñas durante ese proceso. Entonces yo debo de ver si esos cambios no afectan. Por ejemplo, en HPLC puede haber muchas fuentes de variación. Por ejemplo, nos puede variar un poco el pH de la fase móvil, ¿sí?, o la proporción de la composición de la fase móvil, o la temperatura y caudal, por ejemplo, la temperatura de la columna. Entonces, esas variaciones que son pequeñas, que se dan durante el proceso de operación normal del método, pues nosotros debemos de ver o comprobar que no afecte. Por ejemplo, el análisis espectrofotométrico, a veces la longitud de onda puede variar, ¿no? Entonces también hay que ver. Con los métodos de disolución, pues nosotros tenemos un buffer a cierto pH, pero hay una zona de tolerancia entre el pH, por ejemplo, si es 4.5 más menos 5 más menos 5, entonces yo quiere decir que puedo tener 4.5 más menos 0.05, quiere decir que yo puedo tener 4.51, 4.54, 4.57, ¿no? Entonces, son pequeñas las variaciones, pero ¿cómo me impactan? Es por eso que esta prueba nos puede permitir comprobar que nuestros cambios pequeños pero deliberados pues no afecten la cuantificación de nuestro analito. Y bueno, principalmente les afecta la exactitud. Por lo tanto, nosotros pues vamos a ver, vamos a analizarlo en función de la diferencia absoluta. ¿Qué voy a comparar? Pues, por ejemplo, mi condición original, que ya la hemos identificado como Y0, menos la condición que yo estoy cambiando u observando. Y bueno, pues va a estar en función del criterio de aceptación de la exactitud para nuestro estándar, ¿no? Que es una diferencia menor al 2%. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio no viene en las hojas de Excel porque solo saca promedio. Entonces, aquí en la diapositiva les presento un ejemplo de la valoración, bueno, de un ejemplo de robustez. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el porcentaje de un componente de la fase móvil de un método cromatográfico, que la condición normal, que esta es como nuestra Y0, es de 0.34. Pero dependiendo de cómo se preparó y puede haber variaciones pequeñas, por ejemplo, podemos tener hasta un porcentaje máximo de 0.37 o un porcentaje mínimo de 0.31. Entonces estamos hablando de que podemos tener una condición baja y una condición alta. ¿Qué se hizo? Pues se vio, se preparó una solución estándar bajo estas variaciones de la fase móvil. Se hizo estas soluciones por triplicado, se hicieron las determinaciones y lo que se inyectó en el cromatógrafo el estándar y se hizo la variación de la fase móvil. Y al final, pues se tiene el promedio de estas tres condiciones. Entonces, me pueden calcular la diferencia absoluta y me pueden decir si estas condiciones afectan o no afectan la cuantificación de nuestro analito. ¿Ya lo hicieron? Recuerden, nuestra condición inicial es Y0, que es 101.46, que es el promedio de la condición normal. Y voy a contrastar con la condición alta, ¿sí? Y con la condición baja. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es la diferencia absoluta con respecto a la condición baja?
24.33. Punto 24.33. Punto 24.33. ¿Qué concluirían de eso, de ese valor? Que no hay mucha diferencia. Ajá, ¿se acuerdan que yo les dije que sí se permite una diferencia absoluta de hasta el 2%? Entonces, quiere decir que si mi fase móvil, mi proporción de mi fase móvil está hasta punto 31, pues no va a impactar en la cuantificación de mi analito. ¿Alguien me puede dar la diferencia absoluta de la condición alta? 2.4434. Ok, ¿y qué les dice eso? ¿Excede o no excede el 2%? Sí, por poquito, pero sí. Excede. Sí, excede. Entonces, ¿qué nos dice ese valor? ¿Qué harían ustedes como analistas? ¿Nadie? ¿Nadie puede concluir algo sobre ese valor? ¿Sería confiable sus resultados si ustedes analizan su muestra y la fase móvil varía 0.37%? ¿Tenga un componente de la fase móvil de 0.37? No sería confiable. No sería confiable, ¿no? Aquí nosotros no podemos asegurarnos que nuestro valor sea adecuado o correcto. Entonces, pues nosotros sí podemos, estamos asegurando que si nuestra fase móvil varía de 0.31 a 0.34, pues no va a impactar la cuantificación de nuestro analito. ¿Todos entendieron el término de robustez? Sí, profe. Bueno, sí. A mi compañera Linda creo que la tiene en sala de espera. Uy, qué raro, porque yo ya no puse sala de espera. No puede entrar. Dice Yo que creo la que tiene. es su internet, porque no tengo a nadie en sala de espera. Entonces déjale abrir. O está entrando a otra sesión. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno. Yo no entendí bien a qué se refería la robustez, maestra. Sí entendí lo de los cálculos, pero no lo de la robustez. Robustez, su definición dice que es la capacidad de nuestro método analítico, vamos a regresarnos a la definición, para mantener su desempeño al presentarse variaciones pequeñas, ¿sí? En los parámetros normales de operación del método, ¿sí? Yo, por ejemplo, les decía, durante el método analítico, cuando lo estamos aplicando, puede haber variaciones. Por ejemplo, puede excederse un tiempo de extracción de la muestra, puede variar la longitud de onda, puede haber cambios en las condiciones cromatográficas, como cambios en la temperatura de la columna, o aquí como vimos este ejemplo, puede haber cambios en la proporción de las componentes de la fase móvil, o por ejemplo cambios de pH. Esas pequeñas variaciones son pequeñas, pero pueden presentarse. Yo me debo de asegurar que si se suelen presentar, pues yo me debo de asegurar que mi método siga teniendo su capacidad de desempeño, ¿sí? Siga siendo confiable bajo esas pequeñas variaciones. Y entonces yo aquí estoy retando a mi método analítico dentro de los parámetros normales de operación. Franco, ¿sí lo entendiste o no lo entendiste? Sí, profesora. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente parámetro que se confunde con robustez, que es tolerancia. ¿Qué entienden? Bueno, vamos a ver la definición. Aquí la definición de tolerancia es la capacidad del método analítico para obtener resultados precisos y exactos ante pequeñas variaciones deliberadas, pero es en sus parámetros y condiciones de trabajo. Casi la definición es muy parecida a robustez. Lo que diferencia entre uno y otro es que en el robustez es dentro del método analítico. Sí, como ya dijimos, cambios de pH, proporciones de porcentaje de la fase móvil, etc. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cambio columnas, si cambio de un equipo, si cambio de reactivos? Ya no son factores dentro del método analítico, son ajenos, son condiciones de trabajo. Si yo hago esos cambios, mi respuesta analítica se puede ver afectada. Entonces, yo debo demostrar estas variaciones no afecten la confiabilidad de los resultados. Por ejemplo, si yo durante mi método cromatográfico estoy procesando mis muestras y mi columna, pues su tiempo de vida útil se acaba, voy a cambiar con otra columna. A lo mejor tiene las mismas especificaciones, del mismo fabricante, pero es una columna nueva. Entonces, yo me debo asegurar que si cambio columna, pues no afecte la precisión y la exactitud, ¿sí? Entonces, tengo que hacer este tipo de pruebas. ¿Tiene ¿Entienden la diferencia entre tolerancia y robustez? Franco, a ver, tú que me preguntaste la definición anterior con esta, ¿entiendes la diferencia? No, pero supongo que tiene que ver que una es la capacidad, ¿no? La tolerancia es la capacidad. Los dos son cambios pequeños, pero deliberados. Robustez dentro del método analítico quiere decir
que les decía, por ejemplo, cambios de pH de mis soluciones, cambio del porcentaje de fase móvil, ¿sí? Son dentro de nuestro método analítico. Y tolerancia son las condiciones de trabajo, que les decía, cambios de reactivos, cambios de columnas, cambios de equipo, ¿sí? Sí, profesora. Entonces, vean la diferencia, siempre se andan confundiendo entre tolerancia y robustez. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se determina? ¿Y cómo se va a establecer este parámetro? Pues se va a establecer factores que pueden verse modificados durante la validación, ¿sí? Ya les decía, si tenemos 2 equipos, ¿sí? Por contingencia, pues si tenemos 2 equipos y ahí pasa alguno de los equipos, podríamos cambiar al otro. Si durante la validación se hizo la tolerancia entre equipos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el análisis de los datos? Aquí lo que se va a hacer es igual preparar soluciones en la matriz bajo las condiciones normales de trabajo y también se va a hacer analizar mi muestra en la matriz bajo condiciones sometidas a estas variaciones. Y bueno, aquí yo no voy a comparar uno con respecto a otro. Principalmente en tolerancia lo que vamos a enfocarnos es a ver la precisión. Aquí, por ejemplo, les tengo un ejemplo de tolerancia que les decía que tampoco viene en los ejercicios porque es algo, son cálculos muy sencillos. Y bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que tenemos 2 equipos. Les decía, a mí no me interesa si el equipo 1, por ejemplo, tengo 2 espectrofotómetros, ¿no? A mí no me interesa si el equipo 1 es mejor que el otro, no me interesa. A mí me interesa que mantenga las características de desempeño. Y principalmente las variaciones entre el equipo pues se debe a factores aleatorios. Recuerden que tenemos diferentes equipos que van a tener diferente vida, diferente calibración, mantenimiento, pero yo debo de asegurarme que si cambio de un equipo a otro, pues la cuantificación de mi analito no se ve afectada. ¿Se acuerdan que qué parámetro que nosotros vimos está relacionado con la parte del error aleatorio? ¿Qué me puede afectar? ¿No se acuerdan de precisión y exactitud? ¿Qué me puede afectar la parte si yo tengo error aleatorio? ¿Que sean distintos analistas? No. A ver, para cuantificar una muestra, y si yo tengo, por ejemplo, les decía, si yo cambio de un equipo a otro, muy probablemente pues mi fuente de variación se deba al azar. ¿Sí? No es un error sistemático, pues es un error aleatorio. ¿Y eso a qué característica le va a impactar cuando yo dé un resultado? A la precisión. Exacto, a la precisión. Entonces, en tolerancia, que principalmente, ¿qué parámetro estadístico yo debería calcular para asegurarme que no tenga problemas con la precisión? ¿El coeficiente de variación? El coeficiente de variación. Y bueno, aquí está el valor del coeficiente de variación, que es 0.44. ¿Cuál va a ser mi criterio mi criterio para concluir? Pues la precisión del sistema, que se acuerdan que la precisión del sistema era que mi coeficiente de variación sea menor al 2%. Entonces, si me da un coeficiente de 0.44, ¿qué les dice eso? Que no afecta la diferencia de los equipos. Que yo durante mi procesamiento de mi muestra, si tengo alguna contingencia o quiero avanzar más rápidamente, pues puedo usar los 2 equipos indistintamente sin que se vea comprometida pues en el análisis de mi analito, ¿sí? Recuerden, chicos, tienen que ir ligando, ¿no? Todo lo de los criterios, qué representa cada parámetro, los criterios y pues qué decisiones ustedes tienen que tomar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, profesora. Muy bien. Vamos con el último parámetro que así vamos a ver más detalladamente. Bueno, hay otros, pero es el de evaluación de la técnica de filtración. Nosotros cuando estamos haciendo el perfil de disolución, pues si todavía no ven el video de la práctica 3, ¿en cuál van? ¿En qué práctica van, chicos? Apenas En la 2, profe. Ok. Bueno, si cuando ustedes disuelven una tableta, si la disuelven en un vaso de agua, van a ver que pues va a haber componentes insolubles, que son los excipientes, y pues se supone que nuestro analito se va a disolver en ese medio. Entonces, esos componentes insolubles pues se deben de retirar porque pueden impactar nuestro resultado, por lo que hay que filtrar. Sin embargo, un filtro nos puede producir desviaciones.
puede ser desviaciones no en sí positivas, sino desviaciones que nos pueden sumar, ¿sí? Por ejemplo, puede haber interferencia de sustancias que se desprendan del papel filtro de la membrana, que pueden, por ejemplo, aumentar nuestra absorbancia. O puede haber desviaciones de tipo negativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro analito puede quedar retenido o absorberse en el filtro membrana. Entonces, a la hora de filtrar, pues nuestro analito se queda pegado en nuestra membrana y si vamos y leemos, por ejemplo, su respuesta analítica va a ser menor, ¿no? La cuantificación va a ser menor. Entonces, nuestra norma 177 dice que hay que validar la influencia del filtro. Está en el numeral 7434, que dice que hay que determinar que no exista adherencia del fármaco al filtro. Nuestra norma dice el punto de vista negativo, ¿no? Pero también les decía, puede ser positivo. Y nosotros, es una lástima que no tengamos las clases presenciales, pero muchos de papel filtro a veces bajo el pH que nosotros usamos, que es el buffer de fosfato, no, de acetatos de 4.5 creo, a veces hace que se desprenda, ¿sí? Ese papel filtro normal. Entonces, luego vemos partículas de papel filtro en nuestra muestra. Entonces, pues hay que validar que no haya una interferencia, una influencia del filtro. Y entonces, ¿qué nos dice la NOM 177? Que hay que calcular la diferencia absoluta entre el promedio de los datos de por lo menos 6 muestras de la solución filtrada y sin filtrar, y esta deben ser igual o menor al 2%. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? En esta diapositiva les presento lo que viene en la hoja de Excel, ¿sí? Donde nosotros tenemos 3 calibradores control bajo, medio y alto. Nos dicen que al menos debemos de tener 6 muestras de solución filtrada y sin filtrar. Aquí tenemos más. A veces podemos tener un control bajo y control medio. O podemos tener solo una sola muestra, una sola concentración por sextuplicado. Pero se recomienda que nosotros probemos diferentes rangos de concentración, porque a veces a concentraciones muy altas no hay influencia del filtro, pero no es lo mismo para concentraciones más bajas, ¿sí? Entonces, aquí en esta diapositiva tengo la concentración nominal y la concentración recuperada de la solución que no fue filtrada, aquí está sin filtro, y de la que sí fue filtrada. Esta fue en una membrana de 0.45. Y bueno, vamos a ver o vamos a establecer si existe influencia del filtro. Hay que abrir nuestra hoja de Excel, por favor. ¿Tienen ya esa hoja de Excel abierta? No, profe. Recuerden que mantengamos que la hoja de Excel se las envié pues para facilitar los cálculos, ¿no? Pero sé que en el laboratorio de biofarmacia pues les piden que al menos pongan un ejemplo, un ejercicio, que pongan un ejercicio, un ejemplo escrito de cada uno de los parámetros. Entonces también deben de saberlo hacerlo con lápiz y papel. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Para poder nosotros sacar la diferencia absoluta, casi siempre se recomienda que lo hagamos en porcentaje, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular el porcentaje. ¿La se sigo esperando que abran su hoja de Excel o ya continúo? Ya, profesora. Ya, profe. Okay. Entonces, yo tengo mi primera concentración, que es lo que obtuve, entre lo que debe de haber obtenido, que en la primera concentración nominal es de 60, y lo expreso en porcentaje, ¿sí? Voy a hacer... me acuerdo que en porcentaje puedo yo hasta redondear a 1, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo para la de filtro y voy a arrastrar para las 3 primeras. Entonces, aquí tengo el porcentaje de las 3 primeras soluciones. Sí, voy a seguir con la de 150 igual, divido entre 150 y arrastro para la de filtrar y las 3 réplicas. Y finalmente la de 210. Entonces, ya tengo mi porcentaje de cada una de mis soluciones. Ahora voy a sacar el promedio de la condición sin filtrar para cada una de mis soluciones que preparé y el promedio de las condiciones filtradas. Arrastro, vean, verifiquen que sí me tomó los datos que yo quería. Muy bien. Y ahora voy a comparar la condición filtrada con la sin filtrar. Se supone que yo debo de, sí se espera una variación, pero no más menos de un porcentaje que les dije en la diapositiva. Entonces voy a sacar la diferencia absoluta, ¿sí?, del filtro menos la filtrada. Ay, me salió muy alta en la primera. Muy bien. ¿Qué concluyen de ese resultado? ¿Cuánto era el criterio que dice la norma? Menor o igual al 2%. Exacto. Entonces, este está por arriba o por abajo del 2%. Por arriba, ¿no?
Está muy alto, está 37. Este también. Vean cómo si va disminuyendo, pero no llega a menos del 2%. En realidad, en todas mis soluciones, todas mis condiciones, todas mis soluciones que yo contrasté, deberían de cumplir. Y aquí están por arriba del criterio de aceptación. ¿Qué quiere decir? Que ese filtro que yo estoy proponiendo, pues no es adecuado para utilizarlo en un estudio de disolución. Entonces tengo que buscar otro tipo de filtro que no me afecte. Y vean que sí me está como que aumentando la respuesta, ¿sí? Está aumentando. Entonces, probablemente está dando una desviación positiva. Quiere decir que hay una interferencia de la sustancia extraíble del papel filtro o membrana, ¿sí? Algo está desprendiendo el filtro. Les decía, a veces papel filtro normal, para filtrar, a veces son como que son partículas, pero también puede haber otros componentes de la membrana que están liberándose durante la filtración y están interfiriendo con nuestra cuantificación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Franco, ¿sí te salió lo mismo? Sí, profesora. Bueno, hemos acabado los parámetros en general. Ahorita que vayamos más a la parte de métodos bioanalíticos, vamos a ver otros. Pero aquí en esta diapositiva les pongo la comparación con otras guías. Actualicé la presentación, chicos, en la plataforma porque no me había dado cuenta que había subido otra versión. Entonces, esta es la versión que sí es la que estamos utilizando. Y bueno, ustedes van a tener una tarea más adelante para métodos bioanalíticos que hay que comparar con diferentes guías. Yo les decía, nosotros aquí manejamos la NOM 177 porque es requisito y es la parte de la regulación mexicana. Pero se van a dar cuenta que la industria farmacéutica pues no es solo en México, nosotros estamos pues vinculados a otros países. También tienen que saber qué pasa fuera del país. Como dice el maestro Edilberto, hay que ver el mundo, ¿no? Hay que viajar al menos a que sean las guías y las normas. Entonces, por ejemplo, tenemos las ICHs y también tenemos la USP 1092. Las ICHs, ¿se acuerdan que ya les había dicho que es la parte de armonización, de la que es de armonización? Y esta ICH para métodos analíticos hay una para la parte de validación y ese documento engloba 3 aspectos. Métodos analíticos que se aplican para impurezas, que son los cuantitativos, o para impurezas límites y para disolución. Y vean, aquí están los tipos de pruebas, bueno, los parámetros, algunos tienen otros nombres, ¿sí? Y está la USP 1092, que son los lineamientos o guías para la parte de perfil de disolución. Y está la NOM 177. Que algo que sí deben tener claro es que nuestra norma tiene particularidades que no existen en ningún otro país, como desde que tenemos la validación con el medicamento y con el fármaco y con el medicamento. Desde ahí, cuando vienen otras personas y ven la norma 177, se desmayan, ¿no? Porque no entienden. Bueno, de las ICH nos vamos a enfocar a la parte de disolución. En la parte de disolución, un método analítico aplicado para disolución dice que debe cumplir con linealidad, con repetibilidad, con precisión intermedia, que acuérdense que es la reproducibilidad que se va midiendo a lo largo del tiempo. Habla de exactitud, de especificidad y también debemos de evaluar robustez. En la USP 1092 igual está linealidad, repetibilidad, precisión. Se habla de reproducibilidad interlaboratorio y muy general. Y aquí en la UCP habla de exactitud o recobro, que es la otra forma que van a encontrar exactitud como recobro. Especificidad también incluye robustez y estabilidad. Y en esta norma 177 les decía que primero las separa en el fármaco, que realmente es cuando nosotros establecemos las características de funcionalidad con el estándar primario. En este caso vemos linealidad, repetibilidad, más bien precisión, porque no es como repetibilidad, es precisión del sistema. Estabilidad e influencia del filtro. Y en el caso del medicamento, pues ya son bajo nuestras condiciones con nuestra matriz, que son los excipientes. Aquí habla algo de linealidad, pero más bien es que la vemos de forma diferente. Sí está repetibilidad, está reproducibilidad, está exactitud y en realidad nuestra norma no habla como de especificidad, sino de selectividad, ¿sí? Entonces, esos son los otros parámetros. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, profesora. Sí. En la NOM 177, ¿por qué el medicamento no está contemplando lo que es exactitud en fármaco? Porque en realidad, ¿se acuerdan si ustedes vieron que
que con únicamente los parámetros que hacemos con el fármaco es linealidad y precisión, pero con los datos de linealidad, ¿sí? Ya la exactitud, la precisión, ya con repetibilidad y reproducibilidad, ya es evaluar cuando ya esté presente la matriz, ¿sí? Es la forma en que lo plantearon, ¿sí? Sí, gracias. Ahora sí que, más bien, hay que invitar a un experto, van a invitar al maestro Edith, para que diga por qué hicieron eso, ¿no? Porque sí es muy diferente. Miren, aquí les voy a presentar los documentos que les digo. Esta es la versión de las ICH de la EMA. ¿Por qué? No sé por qué nunca me deja cerrar. Y también está la versión de las ICH, la general, la que está en el internet, en la página oficial de las ICH. Nada más que no sé dónde se me perdió. Acá la tengo, es que la tengo. Ahí está. No, esa no es. Ahí está. Aquí está. Son la Q2. Ahorita hay una inversión en revisión. Y vean, viene lo que les decía. Viene los parámetros, especificidad, linealidad, rango, exactitud, precisión, límite de detección. Vean, límite de detección, como lo vimos. La evaluación visual, la base en la de ruido señal, en función de la desviación estándar del ordenador origen o de la regresión lineal. Límite de cuantificación y robustez. Y adecuabilidad, que ahorita después vamos a ver qué es adecuabilidad. Y aquí está el cuadrito que les puse. Bueno, viene la definición, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Y vean que aquí, por ejemplo, en disolución, dice que en caso de reproducibilidad, si yo hago reproducibilidad, pues no es necesario la precisión. También, bueno, hay que ver que no se necesita la precisión intermedia, ¿sí? Y bueno, ya viene aquí desglosado cada uno en qué consiste, etc. Es decir, está la versión de la EMA, que es exactamente igual, solo que le dieron mejor formato. Y está lo que les decía de la OSP, que hay un capítulo de la OSP enfocado a validación, a desarrollo de métodos de disolución y su validación, que ahorita está en revisión. Está más o menos cómo se desarrolla tal como nosotros tenemos nuestra NOM, pero más específico, dice que son medio, el volumen, desviación, todas las características de la parte de disolución. Y posteriormente viene lo que es la validación. Aquí está la validación que se debe hacer, decía la especificidad o interferencia del placebo, que se lo vimos al inicio, linealidad y rango, exactitud o recobro, precisión, y aquí sí está precisión, repetibilidad y precisión intermedia. Está robustez, ¿sí? Y aquí dice por qué, por ejemplo, cuando cambian algunos parámetros de disolución como pH del medio, en HPLC puede ser la porcentaje, ¿sí? De la proporción, porcentaje de la fase orgánica, o la concentración, pH, ¿sí? Parámetros espectrofotométricos, pues puede variar la longitud de onda, y bueno, ya después viene más específico, viene la estabilidad, ¿sí? Del estándar y de la muestra. Aquí se hace una diferencia, porque por ejemplo nuestra norma 177 solo nos piden que hagamos estabilidad, pero con nuestra solución patrón. Aquí está. Y por ejemplo, en la OSP pide estabilidad de la solución patrón, pero también de la muestra, que es algo que nosotros no hacemos. Y bueno, ya características, algo del HPLC y los criterios de aceptación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Qué opinan de esto? De la diferencia entre las guías. Franco, que siempre tienes dudas, dinos qué opinas o cuál es tu comentario. ¿Ya estás ahí, Franco? Que la diferencia es porque cada país toma sus respectivas decisiones con respecto a los fármacos, ¿no? Algunos países son más, menos estrictos y otros son más estrictos. Algo que les iba a decir es que, por ejemplo, nuestra linealidad, en realidad lo que nosotros hacemos con lo que dice la norma de linealidad, no lo es porque nos pide el coeficiente de correlación, no de determinación, ¿no? No, en realidad no estamos probando la linealidad tal como nosotros lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en la OSP, la ICH, lo más importante es la parte de la bondad de ajustes y que se cumpla con la prueba la prueba de hipótesis del intervalo del ordenado de origen, porque realmente nuestro ordenado de origen debe ser 0. Si no es 0, algo está pasando, se contaminó la muestra o algo. Y no se enfoca tanto al coeficiente de variación de la regresión lineal.
realmente no. Entonces, esas sí son algunas particularidades de nuestra norma con respecto a otras, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí hemos concluido toda la parte de validación de métodos analíticos. Vimos generalidades, vamos a ver otros aspectos que van a aplicarse a métodos bioanalíticos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta sobre los parámetros? Porque vamos a pasar a la parte de métodos bioanalíticos. Profesora, Sí. si se llegara a exportar medicamentos, se tiene que respetar tanto la norma mexicana como la del país que se va a exportar. Tiene que cumplir con la del país que va a exportar. Ok, gracias. Requisito, o sea, sí a lo mejor te pueden decir, sí, pues muy bien, qué bueno que cumples con la FEONI y con la norma mexicana, pero pues aquí en mi país se tiene que cumplir esto, ¿no? Pues por eso les decía que el objetivo y lo que ha hecho COFEPRIS en los últimos años es armonizar. Y ahorita, por ejemplo, la norma 177 estaba en revisión. Separó su publicación y su actualización este año por los cambios que está pasando en el país. Pero lo que se quiere buscar es que se tenga cada vez más armonización con la OSP, con la EMA. Realmente la ICH, ¿se acuerdan que es la Unión Europea, Japón y Estados Unidos? Entonces, tratar de tener esa armonización, ¿sí? Y eso, pues, para que nosotros podamos comprar medicamentos y podamos vender, ¿no? Eso simplemente es un plan estratégico. ¿Tienen alguna duda o comentario sobre esto, chicos? Bueno, vamos a hablar de métodos bioanalíticos. ¿Alguien habló? ¿Qué pasó? No, había dicho que no teníamos dudas. Vamos a hablar sobre métodos bioanalíticos. Vamos a ver algunos aspectos particulares. El objetivo de esta segunda parte de la presentación es que ustedes puedan tener las habilidades para desarrollar protocolos para obtener métodos, para aplicar métodos analíticos que se van a utilizar como matriz fluidos biológicos, que cumplan con los criterios de acuerdo a las normas oficiales, ¿sí? Para aplicar la cuantificación de un fármaco contenido en medicamentos sometidos a diferentes condiciones experimentales que se realizan en la investigación biofarmacéutica. ¿Se acuerdan que nosotros durante la unidad 1 vimos que, pues, para entender los procesos biofarmacéuticos, pues tenemos que conocer, entender, pues, la farmacocinética, ¿no? Y a través de estudios de biodisponibilidad. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que obtener muestras sanguíneas o muestras de orina y caracterizar el perfil farmacocinético. Entonces, debo de tener la capacidad de desarrollar estos métodos analíticos. Estos métodos bioanalíticos hay que considerar varios aspectos. Desde la obtención a la muestra, ¿sí? Nuestra muestra, pues, es una matriz biológica. Hay que ver qué tipo de muestra, ahorita vamos a ver más o menos cuál tipo de muestra se puede manejar en los estudios biofarmacéuticos, en la parte de principalmente estudios de biodisponibilidad. Esas muestras, tal como las tomamos, pues no se guardan, ni se analizan. Se tiene que hacer un pretratamiento de la muestra, se debe de separar los compuestos de interés de la muestra para detectar los compuestos que nos interesan y pues ya hacer el análisis de datos. Pero principalmente para que yo haga todos estos pasos de la pretratamiento, separación, detección y manejo, pues va a depender de mi tipo de muestra. ¿Qué tipo de muestras creen que nosotros manejemos? ¿O cuál sea la muestra más común que se utiliza para estudios de biodisponibilidad? Sangre, sí. Orina. Orina también. En realidad, cuando yo quiero hacer un seguimiento de una sustancia exógena en el organismo, pues puedo usar tejido sanguíneo, fluido urinario, que son las matrices más comunes. Pero también hay otras, por ejemplo, heces, saliva, aires expirados y otros tejidos. Que esas matrices se utilizan más para la parte de toxicología. Aunque, por ejemplo, hay algunas propuestas de métodos analíticos para cuantificar fármacos en saliva. Y eso, pues no es lo mismo tomar una muestra de sangre que la saliva, ¿no? Hasta para facilidad. Pero son propuestas. Principalmente lo que más se utiliza es, pues, la muestra sanguínea. Una muestra sanguínea se extrae y se obtiene volúmenes de 5 a 15 mililitros. Pero dependiendo del tratamiento de esta muestra, dependiendo qué porción, nosotros podemos obtener el suero, ¿sí? O el plasma. En el suero, pues se obtiene un 30-50% del volumen de la muestra original, ¿sí? Que solamente es separar el paquete celular
Y en el plasma se adicionan anticoagulantes para obtener un mayor volumen hasta un 50%. Dependiendo de las características de nuestro analito, nosotros podemos usar sangre total, suero o plasma. Generalmente se trabaja con plasma la mayor parte de los estudios con fármacos, ya que eso tiene un mayor volumen y también se evita problemas con la sensibilidad del paquete del método analítico. Les decía que hay otro tipo de muestras. También en los estudios de biodisponibilidad farmacocinética podemos obtener muestras urinarias. Principalmente se hacen para fármacos que se tienen una alta concentración del fármaco en la orina o para conocer, por ejemplo, sus procesos de biotransformación, a lo mejor cuantificar metabolitos. Hay otro tipo de muestras que les decía, por ejemplo, heces, pero no es como recomendable, ya que se tiene un alto contenido de materia orgánica y baja cantidad del fármaco, por lo que el proceso de separación es muy riguroso. Entonces, por lo general, les decía, los estudios de biodisponibilidad se utilizan muestras urinarias y muestras sanguíneas, y de las muestras sanguíneas, principalmente plasma. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno. No, profe. Rara vez, cuando nosotros tomamos una muestra en un estudio de biodisponibilidad farmacocinético, o por ejemplo de monitoreo en la parte clínica, raras veces la muestra se analiza de forma inmediata. Por lo general, lo que se hace es almacenar estas muestras. Y aquí el proceso de almacenamiento es crítico en este tipo de muestras. Hay que prevenir la degradación u otros cambios químicos de las moléculas que vamos a cuantificar. Por lo general, las muestras biológicas deben de congelarse hasta el día del análisis. Hay ciertos requisitos que debemos de cumplir. Principalmente, para almacenar una muestra, debemos de tener un envase adecuado. ¿Qué pasa o qué interferencia puede meter un envase? Puede pasar de que nuestro envase libere sustancias que interfieran con la cuantificación o retengan a nuestro analito. Por lo general son envases de plástico inertes. Sí, se recomienda de plástico porque se congelan a temperaturas de menos 70 o menos 20. Entonces, es importante que se tenga esas características. Además, debemos de tener pues algo que nos aseguremos de que tengamos un etiquetado correcto, ¿sí? Esto es para evitar que se confundan las muestras y analicemos otras que no son, ¿no? Y hay que establecer las condiciones de almacenamiento, considerando temperatura, humedad, entre otras condiciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sometemos nuestras muestras a almacenamiento, puede haber desde procesos de deshidratación, hidratación, oxidación, evaporación y contaminación. Y esto va a provocar que a la hora que nosotros cuantifiquemos, pues nos va a afectar nuestros análisis, nuestros resultados. Recuerden que siempre hay que pensar en función de la inestabilidad del analito. ¿Cómo yo conozco la inestabilidad del analito, chicos? ¿Qué harían ustedes? Para hacer un almacenamiento adecuado de la muestra, ¿qué tienen que saber ustedes? Si la mezcla se degrada en ciertas condiciones. Debemos de conocer las características físico-químicas de nuestro analito y de nuestra matriz, ¿sí? Por lo general hay que considerar las posibles fuentes de inestabilidad de nuestro analito o las posibles razones que nuestro analito sea inestable. Recuerden que la inestabilidad de un analito puede producirse por diversas razones. Puede haber, por ejemplo, desde la evaporación de compuestos volátiles, ¿sí? Este no es un ejemplo de biodisponibilidad, pero por ejemplo, mercurio. Si ustedes quieren cuantificar mercurio en una muestra, se evapora, ¿no? Hay que mantener ciertas temperaturas, ciertas condiciones para que no se evapore, ¿no? O el alcohol, ¿no? Si quieren cuantificar alcohol en sangre, pues deben de evitar la evaporación. Puede haber reacciones de oxidación con el aire, puede haber interacción con la superficie del sistema contenedor que les decía, puede haber descomposición fotolítica, que pasa con muchos fármacos que se degradan a la luz normal. Entonces hay que trabajar bajo luz con lámpara de luz fría o de cierta longitud de onda para que no se descomponga. También puede haber descomposición térmica, ¿sí? Por eso hay que mantener estable la temperatura. Puede haber actividad catalítica y enzimática de los propios componentes de la matriz, ¿sí? Puede haber reacciones físico-químicas con otros compuestos de la muestra. Entonces nosotros debemos de tratar de minimizar o eliminar. ¿Cómo se hace? Disminuyendo la temperatura, se trabaja sobre hielo si es termosensible. Por ejemplo, hay que enfriar el automuestreador también, por ejemplo, si es termosensible. Enfriar viales, tubos, sistemas de contenedores.
conservar las soluciones de muestras a menos 70. Si es fotosensible, pues protegerlo de la luz. Y a veces si se oxida fácilmente, pues podemos agregar agentes estabilizantes como antioxidantes o los anticoagulantes. A veces, por ejemplo, hay algunos fármacos que pueden presentarse la hidrólisis. Entonces, para evitar eso, pues se ajusta el pH, ¿sí? Entonces, hay que minimizar o eliminar. Y también es muy importante a veces considerar la opción de usar agentes estabilizantes. Pues recuerden, si yo uso un agente estabilizante, pues en la validación yo debo de evaluar la selectividad frente a ese agente estabilizante. Por ejemplo, les decía que puede haber enzimas, ¿sí? Como las esterasas, que aún en congelación pueden degradar, y es el caso de la eritromicina, que estas esterasas degradan a la eritromicina aún a menos 70 grados centígrados. Entonces, pues agregan agentes que inhiben estas esterasas, como el fluoruro de sodio. O, por ejemplo, si son muestras de orina, a veces tenemos problemas con la proliferación de bacterias que pueden alterar o afectar. Y esto es mucho más cuando estamos midiendo antibióticos en orina. Y, por ejemplo, lo que se hace es agregar agentes inhibidores de microbianos como unas gotitas de tolueno. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que minimizar esas alteraciones. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No, profesor.